Bueno, miren, pues vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy se llama un verdadero cambio. Amén. Un verdadero cambio. ¿Qué es lo que pasa? Miren, nosotros no debemos de olvidar nunca de dónde el Señor nos sacó. Exacto. Eso es lo principal. Jamás debemos de olvidarnos. Cuando nosotros vivimos agradecidos para el Señor, entonces aquí es cuando surge un verdadero cambio, ¿verdad? A veces nosotros nos acostumbramos, ¿no? Caemos en una zona de confort y nos acostumbramos, ¿no? Sí leemos, sí estudiamos, pero pues nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo vamos en un proceso y tenemos que ir creciendo espiritualmente. No debemos de quedarnos bebés espirituales, sino que Él nos llamó para un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su poder en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Manifestándole el poder en tu vida, tú vas a dar un testimonio. Y con ese testimonio tú vas a ganar gente para Dios. No para una religión, sino para Dios. Que es para lo que trabajamos, para que la gente conozca a Dios. Entonces, miren, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que hay muchos personajes de la Biblia, los héroes de la fe, que todos pasaron por un cambio, un verdadero cambio. Y tuvieron que tener un verdadero cambio para que sus nombres estuvieran escritos en la palabra de Dios. Vamos a ver varios ejemplos, por decir, Abraham. Abraham, él es el padre de la fe, pero antes él, ¿quién era? No era nadie, nadie lo conocía, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió. ¿Por qué? Porque él tenía fe, había algo dentro de él que le decía, pues es la voz de Dios, porque antes en sus tiempos pues no había Biblia. Abraham tuvo un verdadero cambio. A veces igual, como seres humanos nos desanimamos, pasamos por pruebas, luchas, tribulaciones. A veces queremos tirar la toalla porque pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero nosotros, como dice la palabra, nosotros caminamos por fe, no por vista. Tú ya le pediste a Dios, pues ahora espera el tiempo de Dios. Ahora, si tú quieres recibir una promesa de Dios, ¿tú qué estás haciendo para recibirla? Solo esperar, no. Hay que trabajar para ello. Hay que agradar a Dios para ello. Hay que obedecer a Dios para ello. Hay que entregarte a Dios al 100% para ello. Porque no simple y sencillamente ya yo le pido y le pido y le pido, pero ¿yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo para recibir mi milagro? ¿Qué estoy haciendo para recibir mi promesa? ¿Qué estoy haciendo para recibir lo que el Señor me va a dar? La palabra de Dios nos dice que Él es fiel, Él va a hacer su parte. Tú no debes de dudar jamás que Dios va a hacer su parte. El que no está haciendo su parte muchas veces somos nosotros. Entonces, nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo es ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Todos lo necesitamos y lo necesitamos diario. Aún la gente que no está aquí necesita a Dios. Amén. Pero aquí nosotros, como ya, gloria a Dios, ya lo aceptamos en nuestro corazón, nos dimos cuenta que sin Él pues no somos completamente nada ni nadie, pues tenemos que creer a lo que Él dice. Pero que tenemos que exigirnos a nosotros mismos para que venga ese verdadero cambio. Ya lo recibí y ya Él va a hacer mi vida color de rosa y Él ya va a hacer todo y Él ya va a transformar. No. Vamos a pasar por un proceso. Abraham tuvo que pasar por un proceso. Imagínense cuando Dios le pide que dé a su hijo, que mate a su hijo. Nosotros lo podemos leer así bien quitados de la pena en la Biblia. Pero imaginen lo que esta persona sintió en ese momento. Y tan solo nada más estamos hablando de Abraham. Podemos hablar también de Moisés. Él cuando estaban en Egipto mandaron matar a los niños. Pero a él lo escondieron. ¿Pero qué fue lo que pasó con él? A él lo educaron como un egipcio. Estaba en casa de Faraón. Imagínense a un niño que lo educan en la casa del presidente, del rey. ¿Qué le faltaba? Nada. Pero, ¿qué pasó?
él al final, o sea, él cuando él tuvo que defender a un hebreo, se le pasó la mano y mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto solo. Ahí fue donde Dios lo empezó a capacitar y lo empezó a transformar. Tuvo un verdadero cambio para que su nombre estuviera en la palabra de Dios. Hombres y mujeres de la Biblia tuvieron un verdadero cambio. Podemos ver a Ana. Ella no podía tener hijos. Ella le clamaba a Dios por un hijo. No podía. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que estar perseverando en la oración, perseverando y pidiéndole a Dios de todo corazón, humillarse delante de Dios. No sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo ella estuvo humillada delante de Dios. ¿Para qué? Para que hubiera un cambio y Dios le diera un hijo. ¿Verdad? Amén. Entonces les digo, podemos hablar de otra mujer, de Ruth. A ella se le muere el marido. Ya estaba sola. Ella con la suegra, ¿no? Y ella dice, no, pues yo te voy a seguir. No, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Pero imagínense el dolor de haber perdido a su marido. Pero cuando ella toma la decisión de seguir con Noemí, a su suegra, ¿qué es lo que pasa? Hubo un cambio en su vida. Amén. Tanto que hasta Jesús viene de esa descendencia. Amén. Entonces nuestra vida debe de haber un verdadero cambio. Ya nosotros debemos de comprometernos con Dios verdaderamente. El profeta Jeremías, él puso pretextos porque Dios lo llamó y él dijo, soy un niño, ¿cómo le voy a hablar yo al pueblo? Cuando él ya no era un niño, era un joven. Así ahorita hay varios jóvenes aquí, igual Dios te llama. No importa que seas joven, Él te va a capacitar. Amén. ¿Verdad? Jeremías pasó también un proceso duro, pero hubo en él un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque él no se negó a hablar lo que Dios ponía en su mente. Él no se negó a hablar lo que Dios le daba en su corazón para hablarle al pueblo. Pero el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, desobediente. Entonces, Dios, ¿cómo querían ellos que Dios obrara si ellos eran rebeldes y desobedientes? Podemos ver a Jonás también. Jonás también fue un desobediente. Dios le dijo, ve y predica. ¿Verdad? Ve y predica. ¿Y qué hizo él? Él no quería predicarle a la gente. No, es que no se van a convertir. Muchas veces nosotros pensamos creemos que pensamos lo que Dios piensa. Y no es así, la misma palabra nos lo dice. Tus pensamientos no son vuestros pensamientos. No podemos comparar nuestra mente limitada con la mente infinita y limitada de Dios. Amén. Entonces, si Él nos está mandando, si Él nos está diciendo, nos guste o no nos guste, tenemos que obedecer si queremos un verdadero cambio. Amén. Amén. Ahora vamos con Jesús. Jesús nació, Él podía haber sido el rey de toda la tierra físicamente, gobernar, pero no, Él vino como un siervo sufriente, Él vino como un siervo a servir. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Amén. Amén. Imagínense Él siendo Dios, estando en los cielos. ¿Y qué tuvo que hacer? Venir a la tierra en forma humana. Tuvo que tener un verdadero cambio, morir en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Los discípulos de Jesús, muchos, la mayoría de ellos eran pescadores. Jesús los llama a seguirle. ¿Y qué pasó? Tuvieron un verdadero cambio. 3 años ellos caminaron con Jesús y no había un cambio. En el carácter de Pedro, ¿había un cambio? No hubo un cambio. En Judas, 3 años caminando con Jesús, ¿hubo un cambio? No hubo un cambio. Pero ellos se esforzaban.
¿Y cómo nos damos cuenta? Jesús se los llevaba a orar. Cuando los regaña, no pudieron orar conmigo una hora, no pudieron velar conmigo una hora. Pero ellos no era de que no habían podido, pero ellos estaban ahí. Estaban en el lugar correcto, donde algún día se iba a producir un cambio. Amén. Entonces, miren, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios encarcelando y matando cristianos, cuando no era cierto. Él, al quien le servía, era una religión, no le servía a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se le aparece y se queda ciego y todo eso, le habla, ¿no? Más bien, y le dice, ¿no? Es que este es un instrumento escogido, es para llevar el evangelio a los gentiles. Dios ya tenía un propósito para ese verdadero cambio. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar cuánto se tiene que sufrir por el evangelio. Díganme si predicar el evangelio, estar en el evangelio no es sufrir. Todo se tiene que pagar un precio. Jesús pagó un precio y todos estos de los que yo les estoy hablando tuvieron que pagar un precio. Amén. Amén. Entonces imagínense, nosotros ya queremos estar en Dios, estar en Cristo y que todo sea color de rosa. No, hay un esfuerzo. Debe de haber un esfuerzo para que se produzca un cambio, un verdadero cambio. Amén. Amén. Entonces miren, vamos a comenzar en la palabra el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. 17. Amén. 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 Fíjense bien lo que dice ahí. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Vamos a empezar con ese. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí el que está orando es Jesús. Él está orando aquí. Entonces él le pide a Dios, al Padre, le pide: santifícalos en tu verdad. Santifícalos. ¿Qué es ser santo? Apartarse del pecado, de la maldad, renunciar a lo malo. Eso es santidad, eso se le llama santidad, ser un santo. Él dice: santifícalos en tu verdad. Por nuestras propias fuerzas no podemos apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es esa, hacer el mal, hacer el pecado. Por más que tú te quieras portar bien, vas a terminar haciendo el pecado. Por eso necesitas a Dios, por eso necesitas a Cristo, por eso necesitas el Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, porque Él es el que te va a dar la fortaleza para vencer el pecado. Por eso es que necesitamos a Dios. Entonces Él dice, ¿no? O sea, Él le pide a Dios, así como muchas veces también nosotros le pedimos: santifícanos en tu verdad. Cuando intercedemos por alguien, aquí Jesús está intercediendo por nosotros. Santifícalos en tu verdad. Pero aquí lo que yo quiero que se entienda es esto: tu palabra es verdad. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si yo, ¿por qué? Porque cuando yo leo la Biblia y veo que Dios me está pidiendo algo, yo me tengo que someter a lo que me está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Amén. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera. ¿Por qué? Porque les decía, queremos un cambio, pero no queremos un verdadero cambio. ¿Sí queremos cambiar? Claro que queremos cambiar, por eso estamos aquí. La iglesia es un hospital de pecadores. Estamos aquí porque somos malos, porque nos dimos cuenta que somos malos, que somos malas personas y que necesitamos un cambio. Queremos cambiar,
Pero lo que necesitamos no es cambiar, queremos un verdadero cambio. Tu palabra es verdad, dice aquí. Entonces todo lo que nos diga la Biblia es verdad, se va a cumplir. Se va a cumplir. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. El mundo muchas veces, ¿qué te dice? No, pues todo lo que se hace se paga, ¿no? En este mundo. Pero la palabra nos dice, lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Jesús cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué nos dice eso? Porque la palabra se va a cumplir al pie de la letra. Amén. Este mundo va en decadencia, este mundo ya no oremos. Hay luego en las transmisiones, ¿no? En vivo, un comercial para que nos sigan ahí en las transmisiones por Facebook, ¿no? Luego a veces hay hermanos así que no conocen de la palabra y luego nos ponen ahí, ¿no? Oren por paz en todo el mundo. No va a haber paz. No va a haber paz. Esto va a seguir siendo maldad y maldad y maldad y maldad. Lo único que nosotros podemos hacer, ¿qué es? Acercarnos más a Dios. Estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestra vida ya no nos pertenece, ya le pertenece a Él. Y todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Entonces tenemos que entender eso. Dice ahí, tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos aquí porque les vuelvo a repetir, la iglesia es un hospital de pecadores, necesitamos ser sanados, sanos del alma. Cuando estuvimos en el mundo la gente nos dañaba y nos hacía, nos decían, nos rechazaban. Todo eso hay heridas que tenemos en el alma. Necesitamos que Dios las sane, ¿verdad? Pero, ¿ese es el fin de esto? ¿Que Dios sane mi alma? No. El fin de todo esto, o la esperanza del cristiano, ¿cuál es? El estar la eternidad en la presencia de Dios. Jesucristo vino, nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida eterna, ¿no? Nos lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el fin, que nosotros pasemos la eternidad, con Cristo. Amén. 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 Pero, ¿qué es la vida eterna? La palabra de Dios nos lo dice. Ahí mismo. Juan 17, versículo 3. Ahí mismo donde estábamos, nada más vamos a buscar el versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está. Quiero pasar la eternidad con Dios. Pues, ¿qué tengo que hacer? Conocer al único, dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, esforzarnos para conocer a Dios, para conocer a Jesús. Pero les digo, muchas veces caemos en una zona de confort y ya no nos esforzamos por pasar tiempo con Dios, por pasar tiempo en oración, por leer la palabra, estudiar la palabra de Dios. Ya no la leemos, ya no oramos. ¿Qué hacemos? Descuidamos nuestra relación con Dios, y ya cuando se viene el problema, no es que Dios no te responda, es que no tienes la fe suficiente para creerle a Dios. ¿Por qué? Porque estás débil espiritualmente. ¿Por qué empezamos a ver cosas negativas en nuestra vida? Porque nos hace falta pasar tiempo con Dios. Porque nos hace falta escudriñar la palabra. Cuando Dios te habla, tenemos que meditar la palabra, no leerla así como de corrido, porque no es cualquier libro. Hay que meditar qué es lo que Dios me quiere decir. Antes de leer la palabra, tengo que orar para que el Espíritu Santo me revele la palabra de Dios, porque Él es el único que nos puede revelar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta palabra es lámpara, es una luz que viene a mi mente.
Pero yo tengo que escudriñar, orar. No leer a la carrera, no leer porque tengo que leer, no estudiar porque tenga que estudiar, sino hacerlo de corazón, porque quiero conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien envió a morir por nosotros. Amén. Amén. Hay mucha gente que todavía no sabe ni por qué Jesús vino a morir por nosotros. Aquí lo malo es de que luego nos preguntan, ¿y qué religión eres? Cristiano. A ver, dime, Juan 3:16, no se lo saben. La iglesia está dormida. La iglesia está cómoda. Muchas veces sí decimos, sí, que venga, y me voy a ir. ¿Quién te asegura que sí te vas? ¿Quién te asegura que sí te vas? Tenemos que esforzarnos y sobre todo, o sea, la Biblia nos da sabiduría y muchas veces esa sabiduría no la sabemos ocupar. ¿Por qué? Porque Dios te capacita y Dios te da lo que tú le pides. Porque la carta del apóstol Santiago te dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar y sin reproche, ¿verdad? Abundantemente y sin reproche. Pero ya cuando Dios te da la sabiduría, ¿la sabes ocupar? ¿O la sabemos ocupar? Nosotros somos seres humanos y fallamos y todo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está esa sabiduría? Entonces, cuando la sabiduría de Dios la empezamos a aplicar, ¿eso qué es lo que va a hacer? Un verdadero cambio. Un verdadero cambio es lo que va a producir en tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya sabes las cosas. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. El discernimiento, distinguir el bien y el mal. Ya sabemos lo que es mal y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. No pasa nada. Pues no veo a Dios. Pues tú no ves a Dios, pero Dios sí te ve a ti. Entonces, es lo que les digo aquí, es esfuerzo, esfuerzo. Ustedes saben que para tener algo es un esfuerzo. Ustedes para comprar lo que quieran, decirme ropa, zapatos, casa, carro, tuvieron que hacer un esfuerzo. ¿Verdad? Como la gente, por decir grande, que está ya pensionada, pues tuvieron que trabajar toda su vida para que les pudieran dar una pensión. Fue un esfuerzo que hicieron toda su vida. Entonces, nosotros igual aquí en la palabra de Dios, con Dios, necesitamos esfuerzo, esforzarnos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que no alcancemos un verdadero cambio? Hay algo que casi no se menciona, pero está ahí. ¿Y saben qué es? La pereza. Pereza. Y la Biblia nos habla de la pereza. Vamos a ir al libro de Proverbios. Sí. Proverbios 6, del 6 al 11. Amén. La pereza es lo que impide un verdadero cambio, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. Dice así, miren, nos pone un ejemplo el Señor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vean, nos pone como ejemplo a las hormigas. Y nosotros muchas veces vemos a las hormigas y son insignificantes y las queremos matar y todo, ¿no?
pero son más sabias que el ser humano. Muchas veces, dice ahí, ve a la hormiga, o sea, observa, o sea, Dios en todo nos puede enseñar y nos pone de ejemplo las hormigas. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, o sea, ellos no tienen un líder, sino que cada quien hace su trabajo. No necesitan un líder porque no tienen quien estarles diciendo lo que tengan que hacer. Ellas hacen lo que tengan que hacer, no importando lo demás. Dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, es precavida. Aquí nosotros, ¿cómo podemos hacer el alimento espiritual? ¿Cómo preparamos nuestro alimento espiritual? Hay gente que solamente viene los domingos a la iglesia y ya no vuelve a abrir la Biblia hasta el otro domingo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Pues es alguien insensato. ¿Por qué no está preparando el alimento para cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la tentación? ¿Por qué? Porque no está preparada. Entonces dice, la hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, ya trabajó, ahora recoge, da fruto. Así nosotros tenemos que dar fruto. Amén. Y luego dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Por eso les digo, muchas veces la iglesia está dormida, está cómoda. No, pues así, mientras no viene la prueba, no viene la lucha, pues yo así me estoy, ¿no? Ya cuando venga el problema, entonces sí ya me arrodillo y ya le clamo a Dios. Pero no, tú debes de ser precavido. Tú antes de que venga, tú ya debes de estar bien fortalecido. Cuando venga la prueba, la lucha, la tribulación te va a golpear, pero tú ya estás fuerte. Amén. 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 Entonces dice, hasta perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. O sea, yo me duermo, yo descanso, y ya cuando vea la necesidad, entonces ya me levanto, ¿no? No, no debe de ser así, hermano. No debe de ser así. Nosotros debemos de aprender de la hormiga. Luego dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí ya te está avisando que va a venir la necesidad. Aquí ya te está avisando que no te preocupes, tú puedes seguir durmiendo. Sigue estando en tu zona de confort. Pero te está avisando que en algún momento va a venir la necesidad. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Por decir, ¿por qué dice como tu pobreza como hombre armado? Cuando la gente se pone a robar, te asaltan, es por su necesidad, es por su pobreza y es por su pereza. ¿Por qué? Porque no, si esas personas se hubieran dedicado a trabajar, pues no tendrían por qué estar robando. Entonces aquí el Señor pues nos está avisando que va a venir una necesidad. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es ser sabios para vencer esa pereza, ser precavidos, ser perseverantes. Amén. Amén. Entonces miren, vamos a seguir ahí con Proverbios, ahora en el capítulo 30, versículos del 24 al 28. Proverbios 30, del 24 al 28. Amén. Amén. Dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas,
pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Aquí vemos que Él nos pone cosas así como ejemplo. Para nosotros cosas insignificantes. Pero vean, o sea, estos animalitos son sabios. Y nosotros no podemos preparar todo esto, ¿no? ¿Para qué? Porque les digo, cuando nosotros ocupamos la sabiduría, quitamos la pereza, pues vamos a producir un verdadero cambio en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque pues estamos buscando eso, ese verdadero cambio. Pero les digo, ya basta de que nos conformemos, de que no nos comprometamos con Dios. Les digo, muchas veces nos da flojera leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Les decía yo la otra vez, veía yo una imagen donde era muy cierto que decía, ¿verdad? Decía, ¿para qué quieres ir al cielo si ahí está el autor del libro que tanto te aburre? Este libro pues, es la mente de Dios, contiene la mente de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si no nos esforzamos por obedecer a lo que dice ahí, pues siempre vamos a estar igual, estancados. Llega un momento en que nos estancamos y de ahí no vamos a avanzar. Puedes venir a la iglesia, puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes hacer muchas cosas, pero vas a estar estancado. ¿Por qué? Porque no te has esforzado lo máximo para llegar a un verdadero cambio. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo me doy cuenta que yo ya estoy haciendo un verdadero cambio? ¿Por qué? Porque se va a notar en tu actitud, se va a notar en tu forma de hablar, se va a notar en tu fruto, dice el fruto del Espíritu Santo. Fe, paz, amor, mansedumbre, templanza. Todo eso es un solo fruto y tenemos que dar ese fruto. Amén. Entonces, estamos en proceso, sí, pero ya no lo pongamos como un pretexto para no avanzar. Muchas veces decimos, vamos a ir al culto, pues empezamos un nuevo año, predicamos un nuevo comienzo, ahorita estamos predicando un verdadero cambio. Comienzo por llegar temprano, comienzo por llegar a servir, a ver qué hace falta, qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. No necesariamente uno tiene que estar diciendo las cosas. Eso es un cambio. ¿Por qué? Porque estoy saliendo de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque llego, pues ya están las sillas, ya nomás llego y me siento y escucho. Ya está limpio, ya está barrido, ya el baño también ya está lavado. Todo ese esfuerzo. Como yo les he dicho muchas veces, la obra es de Dios. El servicio es para Dios, no para mí. Yo les dije y les avisé en un nuevo comienzo. Les dije, a lo mejor ya hasta les voy a caer gordo. Pero no importa, yo quiero el bien para cada uno de ustedes porque yo soy el responsable. Ante Dios yo soy el responsable de ustedes, de sus almas, de los que yo estoy hablando aquí. Entonces, si yo los consiento, si no pasa nada, no, pues tú sigue haciendo lo mismo, no hay ningún problema. A mí el Señor me va a demandar. Aquí está la palabra, ¿por qué no les hablaste de mi palabra? Acuérdense que también dice el Señor que Él a sus hijos disciplina. También nos da jalones de orejas, porque nos portamos mal, porque estamos mal. También ya les he predicado acerca de la soberbia. La soberbia es cuando carecemos de humildad, de reconocer cuando estamos fallando, de reconocer cuando estamos mal. Entonces les digo, nosotros queremos un verdadero cambio, pues hay que escuchar, aprender a escuchar.
Y esfuércense, esfuércense. ¿Por qué? El bien es para ustedes. Si yo leía un capítulo, ahora leo 3, 4. ¿El bien para quién va a ser? Para mí. Es para ustedes. Porque su fe se fortalece. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados y, ay, sí, ya perdí esa alma, ya no importa. No, él te va a seguir atacando. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él te va a querer atacar. Y si no estás bien cimentado, si no estás bien fortalecido, ¿qué va a pasar? Acuérdate que está en juego la eternidad, tu alma. Vamos a lo básico, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. El cuerpo se queda en la tierra porque es terrenal, es polvo. El espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio, el soplo de vida. El espíritu, cuando una persona muere, el espíritu se va a la presencia de Dios, porque Él nos dio vida a todos. Pero el alma es lo que tú sientes, tus emociones. Por eso ahorita yo decía, heridas del alma. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu alma está dañada, el único que puede entrar en tu alma a sanarte es Dios, porque Él es el Todopoderoso. Hay gente que va con el psicólogo. Pues el psicólogo es un hombre común y corriente como nosotros. Hay gente que va y se confiesa con otra persona. Es un hombre como nosotros, igual o peor. ¿Y cómo podemos pensar que Él nos va a sanar? El único que te puede sanar es Dios, porque Él te conoce mejor que nadie. Él te formó. Y no solamente te formó, sino que también trazó un propósito, un plan para tu vida, un plan perfecto. Pero ¿qué pasó? Desgraciadamente nosotros nos desviamos de ese plan y por eso sufrimos. Pero también gloria a Dios que pasamos y nos desviamos, porque si no a lo mejor no hubiéramos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esforzarnos, entender bien. Por eso yo les decía, y inicié con ese versículo, tu palabra es verdad. No me crea a mí, créale a Dios a través de su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no te pierdas. Esto es una carrera, y esa carrera se termina hasta que el Señor te mande llamar. Pero si nos desviamos del camino, como hemos dicho muchas veces, nadie tiene la vida comprada. Y si estamos desviados del camino, y no queremos obedecer, ahí es el detalle. Tu palabra es verdad. Señor, lo que tú me digas yo lo voy a hacer porque se va a cumplir. Porque es verdad lo que tú me estás diciendo. El mundo, ¿por qué está corrompido? Porque no conocen la palabra. Porque ellos de plano no saben. Andan como por instinto, como los animales. Están muertos espiritualmente. Nosotros ya no estamos muertos. Ya recibimos a Cristo. Ya la luz del Señor está en nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo te tiene que redarguir. Te tiene que hacer sentir cuando tú estás mal. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos lo dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz. Entonces, si hay tinieblas, pues yo no me voy a sentir a gusto porque no estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Eso es lo que yo tengo que entender, que tengo que someterme a Dios primeramente, al Señor, someterme a Dios, me guste o no me guste, lo tengo que hacer para que haya un cambio. El mundo te va a querer desanimar, te va a querer sacar, porque Satanás los va a usar para sacarte de la jugada, para sacarte de la presencia de Dios.
En la misma Biblia te dice todo eso. ¿Por qué? Porque el evangelio es locura para los que se pierden. O sea, ellos nos ven como locos, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Amén. Un ejemplo, y esto es lo que les voy a decir, es algo bien interesante, bien importante, por decir, la gente del mundo, ¿qué te dice cuando te preguntan, ¿das diezmo? Estás loco, ¿cómo vas a mantenerlos? ¿Ofrendas? ¿Cómo vas a dar el dinero a la iglesia? Que se pongan a trabajar. ¿Sí o no? ¿Es locura? Para ellos es locura. Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque la gente está hundida en la pobreza. Porque la Biblia lo dice, reprenderé al devorador. ¿Por qué cuando no diezmas, cuando no ofrendas, tu dinero no te rinde? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque va a ser fácil de enseñarles, miren. No me rinde el dinero, ¿no? Él dice que Él va a reprender al devorador si yo diezmo y si yo ofrendo. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita el dinero? No. La obra necesita el dinero para crecer, para alcanzar gente, para alcanzar almas. Eso es lo que se necesita. Pero ¿qué te dice? Reprenderé al devorador. Satanás es astuto y sabio, y él conoce la Biblia mejor que nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Satanás dice, no, una persona que no diezma, va a entrar el devorador en esa persona no le va a rendir su dinero. Dios lo puede defender, pero como no obedece a la palabra de Dios, Satanás, ¿qué hace? Pues él tiene el derecho legal, yo tengo el derecho legal sobre sus finanzas de esa persona. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Ese es un ejemplo de muchos, de locura, ¿no? Una persona que está enferma, fase terminal. Llegas tú y le echas aceite y oras y todo, ¿no? Hasta los mismos médicos te van a tachar de loco. ¿Cómo vas a sanar con el aceite de oliva que vale 15 pesos en la tienda? ¿No? Pero ¿qué me dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Amén. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Amén. ¿Ahí qué pasa? ¿El aceite tiene el milagro? No. El Señor lo levantará. Pero tú lo haces ¿por qué? Porque tienes fe. ¿Verdad? Porque tienes fe. Entonces es necesario que estemos comprometidos con Dios para que surja un verdadero cambio. Porque si yo sigo igual, vas a terminar por irte de la iglesia. Vas a terminar por alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque no viste un cambio. Pero ese cambio no está en Dios, porque Dios es fiel. Amén. Él hace su parte. El que no hace su parte soy yo, porque no estoy adquiriendo un compromiso verdadero con Dios. ¿Por qué? Porque si leo la Biblia y lo que me conviene lo agarro y lo que no me conviene lo desecho. Y no debe de ser. Les digo, o sea, la palabra no le dice Apocalipsis, el último versículo, no nos dice el que le quite o que le añada. Pues ya no le podemos quitar ni añadir a la palabra de Dios. Lo que está escrito, eso se tiene que hacer. Y eso se va a cumplir, porque también es profética la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos ya que esforzarnos, salir de la zona de confort. Comenzamos un nuevo año. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Ya hay que enojarnos con nosotros mismos. Siempre hay hermanos que todo el tiempo se la pasan echándole la culpa a Satanás. Y luego ni Satanás ni siquiera está ahí haciéndoles algo. No, pues
Uno solo. Es como les he dicho, orar, pararse a orar a las 3 de la mañana. ¿Es fácil? No es fácil. Pero qué bendición cuando te levantas y oras. Descargas todo en la presencia de Dios. El Espíritu Santo te llena con su presencia. Ves todo bonito. Aunque el mundo se esté derrumbando, tú lo ves hermoso. ¿Por qué? Porque estás fortalecido, porque tienes una relación, una comunión con Dios. Ayuno, hablemos del ayuno. Vamos a ayunar hasta el mediodía. A las 11 ya tienes hambre. Y dices, no, pues perdóname, Señor, mejor empiezo mañana. Y así te la llevas mañana y mañana y mañana. Entonces, ¿cómo quieres un verdadero cambio? Tenemos que esforzarnos, estudiar, estudiar, estudiar. No hay mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos que la palabra de Dios. Amén. Que el Señor sea el que los guíe y los dirija por medio de su palabra. Amén. Porque sin Dios estamos totalmente perdidos. Entonces, les digo, nosotros hay que esforzarnos por que haya un verdadero cambio. Vamos para terminar a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Primera carta del apóstol Pedro 1, del 13 al 16. Amén. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16. Amén. Amén. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Aquí hay mucha enseñanza, al igual que toda la palabra, ¿no? Por tanto, ceñid. ¿Qué es ceñid? Ajustar, apretar. Cuando tú te pones tu cinturón y te aprietas, ¿no? Dices, no, pues ya tomaste una decisión. Ceñid, ya voy a obedecer a Dios, ya me voy a esforzar, ya voy a echarle más ganas, ¿no? Entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primero, ¿qué tengo que hacer? Entender para poder obedecer. No voy a poder obedecer si no estoy entendiendo lo que me está mandando Dios. Si yo les digo, no, pues ve y haz esto, pero no me entendieron cómo lo van a realizar, si no han entendido. Por eso dice, primero es el entendimiento. Primeramente, tengo que entender lo que el Señor me está hablando. Tengo que entender lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Y luego dice, sed sobrios. Tranquilo, tú tranquilo. Take it easy. Amén. Tú tranquilo, sé sobrio, sé sabio, sé inteligente. Primero observa las cosas, sé diligente. Sed sobrios y esperad. ¿Pero en quién vas a esperar? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Jesús va a volver. Amén. 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 Cristo va a volver. Amén. Entonces nos dice, esperad en la gracia, el favor inmerecido. Tú no te vas a ir al cielo porque seas buena persona. Tú te vas a ir al cielo por la fe en Cristo, pero como ahorita tú ya estás sabiendo de la palabra de Dios, pues tú ya estás obligado a obedecer la palabra de Dios. No es como muchos piensan, no, pues yo ya le entregué mi vida a Cristo y ya puedo seguir viviendo como quiera. No. Entonces,
Aquí dice, esperad en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Obedientes o desobedientes? A ver, alce la mano los desobedientes. Los desobedientes. No vinieron hoy. Aquí hay puros obedientes. Amén, gloria a Dios. Como hijos obedientes. Ahora vean, no os conforméis. Ya no te conformes. Dice, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué vivíamos en pecado? Por ignorantes. Muchas cosas no sabíamos que estaban mal para Dios. Tan solo hablar, la forma de hablar. Pensábamos que no ofendíamos a nadie cuando decíamos unas palabrotas, ¿no? Pero, o sea, aquí nos dice, o sea, estaban en la ignorancia. Ofendemos a la gente. Muchas veces ofendemos a la gente. Pero pues decimos, no, pues es que estaba en ignorancia. Ahora ya mejor nos quedamos callados, aunque nos duela, ¿no? Entonces, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, vean, esto es un privilegio, porque ¿quién te llamó? El santo. Te llamó, Dios te llamó. Tú no encontraste a Dios, Él te encontró a ti. Amén. Porque estábamos perdidos. Dios sigue estando en el mismo lugar desde la creación o desde antes, porque Él es eterno. Sino que nosotros éramos los perdidos y Él nos encontró. Por eso es la parábola de la oveja perdida. O la ilustración de la oveja perdida. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo. Aquí te dice, sed también vosotros santos. Tenemos que ser santos, apartarnos del pecado y de la maldad, porque eso me perjudica mi relación con Dios. Si yo estoy en pecado, si sigo cometiendo el pecado, si sigo desobedeciendo a Dios, eso perjudica mi relación con Dios. Por eso es que nosotros diario tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, porque diario pecamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios diario, tener una comunión, una intimidad con Dios. Entonces, aquí Él dice, fíjense, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la vida de la iglesia o en la vida de mi casa, en la vida del trabajo, no. En todo lo que yo haga, tengo que esforzarme por ser santo. O sea, esforzarte por cumplirle a Dios en todo. Porque acuérdate que siempre Dios está en todo lugar. Él está en todo lugar. Él está hasta en tu mente y en tu corazón. Amén. Entonces a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Entonces aquí por eso Él te dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, ahí ya a punto de morir, y sus palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Y Dios, ¿qué hace? O sea, Dios no puede estar donde está el pecado. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto pueden comer menos del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. ¿Ellos qué hicieron? Desobedecieron a Dios. En el momento que ellos desobedecen a Dios, surge una separación. Muerte espiritual. Dios y el hombre, el ser humano. Pero fíjense bien, tanto fue el amor de Dios por nosotros, que se hace carne, se hace hombre y viene a la tierra a reconciliarnos con Él. Amén. A sufrir.
para reconciliarnos y llevarnos nuevamente con Él, a tener una relación. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. No oro en el nombre de Rubén, no, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede por mí. Amén. Él muere en la cruz. Ahí había un velo del templo. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, y se tenía que preparar durante un año para poder entrar a interceder por el pecado del pueblo. Cuando Cristo muere, ese velo se rasgó, se rompió. ¿Para qué? Para que nosotros ya podamos entrar libremente. Amén. Amén. Ya no necesitamos quien interceda por nosotros. Nosotros ya llegamos y, Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, porque a diario te fallo. A diario hago malas cosas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero si no nos esforzamos, o sea, yo ya sé que está esto mal, ya pues al final del rato vuelvo a pedirle perdón a Dios y ya me perdona. No vale. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre también por eso se va endureciendo. Y ya no sientes feo pecar. Ya dices, ay, no importa, yo sigo haciendo mi vida y al fin el Señor es bueno. Pero no, porque el pecado te va contaminando. Y llega el momento en que tú ya no vas a saber distinguir el bien y el mal. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos esforcemos por vivir en santidad. Amén. Esto es algo difícil, pero no imposible, porque estamos en Cristo. Amén. Vivir en santidad, aborrecer el pecado, aborrecer la maldad. Si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. Porque si no somos hijos de Dios, ¿a quién nos parecemos? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo quiero que pasen aquí adelante los que quieran un verdadero cambio, que digan, yo me comprometo. Aquí estamos delante del altar y nos vamos a comprometer delante de la presencia de Dios. Pase adelante el que diga, yo quiero un verdadero cambio, yo sí quiero cambiar de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo tu corazón. El Señor está viendo tu corazón y Él sabe cuando de verdad tú quieres cambiar. Cuando tú eres sincero con Dios, ¿qué es lo que pasa? Él se mueve, Él fluye. Dios es como el viento. ¿Alguien ve al viento? Pero lo sienten. Lo mismo es con Dios. Yo quiero un verdadero cambio. Sé valiente. Sé valiente y toma una decisión, toma un compromiso. Ya deja de que, ay no, y es que qué tal si fallo. No, no vas a fallar porque te estás comprometiendo y Dios te va a dar la fuerza para cumplir. Un verdadero cambio. Yo quiero un verdadero cambio, Señor. Yo quiero que tú me cambies. Porque Él es el que va a producir el cambio. Él busca corazones dispuestos, corazones sinceros, corazones humildes, corazones dispuestos para Él, dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces les digo, miren, tomen un compromiso con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Recuerdo cómo andaba antes. Recuerdo cómo me sentía antes, porque yo que lo viví y ustedes también que lo han vivido saben que cuando estamos sin Dios hay un hueco en nuestro corazón. Hay un vacío que con nada podemos llenar. Nos sentimos como que no es nuestro lugar. Nos sentimos rechazados. Nos sentimos humillados. Nos sentimos mal. Pero cuando ya entregamos nuestra vida a Dios, Él llena ese hueco. Él llena ese vacío. Ya no te vuelves a sentir mal. Aunque pase lo que pase, sabes que no estás solo, no estás sola. Está Dios ahí contigo. ¿Por qué? Leímos tu palabra es verdad. Y Él dice,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está contigo siempre. Aunque tú te hayas